Bienvenidos a Voces a Ciegas. Nuevamente en el panel, Memo y Hola, yo, hola. Ale. Bienvenidos. Para esta ocasión queremos compartirles un tema del aprendizaje de la vida, de esas circunstancias en las que todos vamos a pasar. El tema de hoy es mudanzas. Mudanzas. Es un tema básicamente que vamos a tratar de tocar en base a unas diferentes etapas que se presentan sobre todo en la vida cotidiana, ¿no? Que por ejemplo el niño más pequeño de la casa ya tiene que mudarse porque quiere independizarse. Más adelante también parejas que ya se quieren comprometer. Más adelante, por supuesto, también vamos a tocar el tema de rupturas, donde pues la situación pues de pareja no está funcionando y uno de los dos decide partir. Por otro lado, también podemos encontrar a parejas donde pues ya hablan mutuamente, se ponen de acuerdo y ambos deciden pues partir cada uno por sus propios caminos. Y además va a ser un tema muy enriquecedor, no sé tú qué piensas, Ale. Pues más que enriquecedor es una invitación a todos los que ya pasamos por ese momento de verlo con orgullo, verlo con mucho gozo, porque si bien es cierto, es un logro de la vida, ya el hecho de poder mudarte, de poder madurar, y no hablamos únicamente de una mudanza de un lugar a otro, sino hablamos de la mudanza de los años, de las experiencias y por supuesto de ese mudar de piel que se genera cada 21 días. Entonces empezamos con la primera rola, si me permites, que es Papi y Mami de Dread Marai, en la cual, bueno, pues nos platica de esa primero tomar el valor, Ujú. de decirle a papá y mamá que esperemos que estén juntos, que esperemos que estén con vida, en el hecho de decirle, me voy, quiero experimentar, pero quiero que este, que es mi lugar de amor, mi nido, siga siéndolo y que por supuesto sea mi guarida en lugar de, si en algún momento lo requiero, si en algún momento lo necesito. Entonces, creo que es una canción bastante enriquecedora que habla precisamente de mudarse, justo como les decía, no únicamente de piel, sino cuando ya tienes esa mayoría de edad, cuando ya tienes el alcance económico y que decides dar las gracias y confirmar que estás pues avanzando. Y en ese avanzar también es el hecho de tomar el riesgo. Exacto. Con el avance yo creo que podríamos estar tomando el tema de que es el primer paso que realmente se da, porque como bien lo mencionabas, fuera de casa, ¿no? Es decir, ya me siento completo, ya quiero iniciar mi propia vida, de aquí voy a partir para ser yo mismo y básicamente algunos lo tomarán ya sea en soledad, ya sea en pareja, pero al final de cuentas va a ser el primer paso que va a dar un primer avance, ¿no? Justo. Dentro de la canción establece una parte que a mí me gusta muchísimo, que habla del sacrificio, del reconocer la independencia, pero sobre todo del decir, aquí espérenme porque obviamente voy a necesitar de repente sus manos para apoyarme, también de que me sigan acompañando en la lejanía y de que cuando tú vuelves a casa, que sé que muchos lo han experimentado, que llegas y ves tus lugares, tus espacios, tus momentos felices, te llega ese momento de añoranza y por supuesto de respeto y de acompañamiento. Al final, dentro de nuestra vida, pasamos por muchos momentos así, los transitamos siempre en compañía de papá y mamá, llámese de un colegio a otro, llámese de alguna circunstancia extraescolar que realices, siempre estamos en constante mudanza de personas, de sentimientos, de vivencias y creo que por ello este tema es bastante importante para darnos la persinadita ante todos ustedes público y decirles que estamos abiertos y que no somos la realidad absoluta y que nos encantaría que nos nutran con esa experiencia si en algún momento la tuvieron y si tuvieron que regresar a la guarida de sus padres, obviamente pues porque a veces así pasa, ¿no? Exacto, incluso aunque hayamos retornado nuevamente pues, al núcleo familiar, primario sobre todo, pues también implica justamente también una mudanza, ¿no? Y esa mudanza tal vez en lugar de considerarse que es una mudanza de retroceso, es decir, que a lo mejor la primera fue en vano, puede ser todo lo contrario, ¿no? Pero al final de cuentas estamos experimentando nuevas emociones, nuevos sentimientos, surgen nuevas etapas de nuestra vida, de nuestra existencia, vemos las cosas de diferente manera incluso, que cuando ya regresamos a casa de mamá y papá, bueno, los que han pasado por esa situación, pues significa pues un nuevo avance, ¿no? Es decir, una nueva perspectiva de vida y que incluso no solamente retornamos a veces, ¿no? A casa de mamá y papá pues para seguir, ¿cómo se puede decir? Como que mutándonos a Ujú. nosotros mismos, sino que también estamos regresando para poder brindar algún tipo de apoyo, ¿no? Porque a la edad en la que uno ya considera retirarse de casa de mamá y papá, puede que también ya ellos ya tengan una edad
pues digamos un poco avanzada y demás, que sí que existe este duelo también entre padres, ¿no? Del nido vacío, ¿no? Y todos esos factores, ¿no? Entonces podemos llegar nuevamente con la misma presencia con la que nos fuimos, y bueno, pues poder hacer bastantes cosas, pero con una perspectiva ya más madura. Por eso hablábamos del tema, ¿no? Primer paso, primer avance y básicamente nuestro primer llegue de madurez, por decirlo así. Justo, yo lo definiría como en circunstancia de metáfora, bajar el telón de esta primera parte de la obra que es tu vida. Exacto. Justo. Y pues bueno, dando paso a la segunda canción, que es una rola que escogimos en conjunto. Bruno Mars, Marry You, que pues es eso, ¿no? Una declaración de amor, Ujú. también de mudarse de la soltería a la circunstancia de vivir en pareja. Pero pues bueno, platícanos tú de esa bella experiencia de la vida. Bueno, pues sí, como tú bien lo mencionas, al principio sí es muy bonito, muy maravilloso y todo lo demás. Es una etapa que, pues que realmente, si no lo han experimentado, yo digo, aviéntense, háganlo. Si los que ya tienen planes ahorita de realizarlo, pues háganlo. Al final de cuentas va a ser una etapa, es una de las mejores etapas en las cuales, pues el ser humano pues puede llegar a convivir, conocer a otras personas, madurar al lado de otra persona también. Es realmente fantástico. No estamos solos en el mundo, para eso nacimos, ¿no? Casi casi para poder socializar, para poder adaptarnos sobre todo a ciertos ambientes, a ciertas sociedades, a ciertos grupos. También, por supuesto, adaptarnos a una pareja. El término este de adaptación, pues también implica bastante en el fondo, pero al final de cuentas, quienes se atreven a hacer ese tipo de acciones, pues sí, les va de maravilla al inicio, ¿no? Hay que reconocerlo, más adelante vamos a tocar un tema pues ya un poquito más delicado respecto a las consecuencias de ciertas acciones, microacciones, que más adelante se vuelven macroacciones de la pareja y demás, pero por el momento, bueno, pues sí podemos estar hablando de que cuando tú ya decides comprometerte con una persona, realizar esa mudanza, bueno, o esa extramudanza, ¿no? De primero salirme de casa de mamá, papá, pasarme a un estatus de soltería, mi primera mudanza, mi primer avance, mi primer lapso de madurez, pues nos llegamos a topar también con la necesidad de estar con una pareja, ¿no? Al momento de que tú aceptas estar ya con otra pareja, pues viene una segunda etapa, ¿no? Viene algo más tranquilo, más relax, porque al final de cuentas, pues ya empiezan a cooperar entre ambos, ¿no? Justo, creo que es esa parte que en muchas ocasiones aprendemos desde esa primera infancia, que es cómo colaborar, cómo poder apoyar a la gente, cómo ser sororos, pero sobre todo el hecho de que tenemos la necesidad humana de Ujú. estar acompañados. Ya vivimos en soledad, ya estuvimos pues fogueándonos en el tema laboral, pagando nuestros propios servicios y viene ese momento de ilusión en el que obviamente pues el enamoramiento y los planes mutuos ya permiten que plantees el hecho de estar en conjunto, de estar en pareja, y ya de ello viene una mudanza, que obviamente ya vas maduro en ese aspecto, si obviamente ambas personas en algún momento estuvieron independientes, y si no es así, el hecho de compartir el sueño y por supuesto como que la fortaleza de qué manera yo puedo contribuirte a ti ese crecimiento personal, intelectual, de que ahora tú también tengas esa ambición de que tengamos cosas en conjunto, de Ujú. que podamos ser más grandes y de esa manera ir avanzando. Creo que esa es como que la parte más bonita. Obviamente el ilusionarte, el dar el fiestononón, el baile del guajolote, el mole casero, etcétera, 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 que obviamente pues se te olvidan algunas cosas de repente en el tema de que ya sabes estar solo, que ya te amas, que ya tienes la voluntad de poder hacer crecer a otra persona y sobre todo pues de cumplir ciertas circunstancias o paradigmas sociales que de repente también se tienen, ¿no? Exacto. Entonces, de esta manera, pues creo que esa mudanza es bastante bella, porque no es solamente yo escojo el lugar y tú vienes a mí, Ujú. sino ambos lo escogemos y de aquí vamos a crear, si es así, si el destino así lo pide o así lo requiere, pues un acompañamiento mutuo de ilusiones, de emociones, pero sobre todo de mucho aprendizaje y de crecimiento, que es justo lo que les decía. Se dice que la piel muda cada 21 días, pero se dice que la saliva tiene una duración de mudanza de 6 meses. Es decir, después de algún disgusto, etcétera, etcétera, todavía tienes partículas de esa persona dentro de ti, dentro de la cuestión de tu boca, dentro de todo tu organismo, que obviamente sigues transitando y en el nivel espiritual, pues hablamos también de cantidad de tiempo más allá.
pero sobre todo la trascendencia de que nos pudimos acompañar en algún lapso de tiempo y que tuvimos un mismo lugar de estancia, creo que es lo que más enriquece el tema de la mudanza, porque lo crean juntos. Entonces, pues es algo maravilloso en el tema del amor y de Ujú. esta mudanza primera que tienes y obviamente pues es para fortuna en matrimonio. Exacto. Y ya, bueno, ya tocando básicamente la otra contraparte, la que les estaba mencionando hace unos momentos, acerca de que, qué pasa, ¿no? Cuando esas microacciones de la pareja a la larga se vuelven macroacciones y llega un momento, pues, de irritabilidad, ¿no? Aquí la cuestión, y es, me gustaría que pudieras presentar la siguiente canción, es que no en todas las, digamos, las rupturas amorosas llegan a ser, pues, como ese ideal que quisiéramos tener todos, ¿no? De que vamos a terminar las cosas bien, vamos a seguir hablándonos después de esto, ¿no? Como que casi, casi la mayoría pensaría que eso sería lo correcto. Bueno, por supuesto, ya sabemos en la sociedad que no funciona así. La mayoría de las veces terminas una relación y casi, casi adiós, cada quien por su lado, ¿no? Pero me gustaría que pudieras tocar el tema de la siguiente canción porque toca básicamente este tema, ¿no? Donde la microacción de mi pareja se volvió una macroacción y en la actualidad es algo que ya no puedo tolerar y que justamente aparte de hacer una mudanza, también me mudo, ¿no? O sea, Justo, exactamente. Inmuto la cuestión de la palabra. Pues justamente hablamos de Mi primer día sin ti, canción de Nanitos Verdes, bastantes años atrás, que quizá para muchas personas que pasaron por esa circunstancia fue algo, pues doloroso, obviamente, pero justamente hablamos de eso, de la circunstancia del silencio que no te permite avanzar y en algunas partes de esta canción lo dice, no estoy acostumbrado, es mi primer día sin ti, aún digo nosotros cuando pienso en ti, todo parecía bien, ahora pienso en ti, que no hablamos sin saber, y lo dice tal cual, ¿no? Olvidaste algunas cosas en tu rápido partir, o sea, fue un, ya sé que en este momento no vas a estar y me voy a llevar todo lo que necesito y se acabó. Entonces, creo que esa parte es la que tú mencionas, que puedes llegar a un lugar con mucha ilusión, puedes mudarte tú queriendo hacer las cosas, pero también puedes mudarte porque algo ya te incomodó y uh-huh. es tu momento de cambiarte de lugar. Es el momento en el que dices, ya no estoy aquí y ya no estoy aquí ni mentalmente y tampoco quiero estar físicamente, porque si bien es cierto, muchas de las rupturas o de las mudanzas que se dan es precisamente por el hecho de que ya soportaste demasiado y empiezas a mudar, no únicamente de piel, sino de pensamiento y empiezas a retarte a esa circunstancia de cómo voy a hacer que funcione ahora yo y queriendo hacer el menor daño posible, que es pues muy poco probable, porque humanamente lo sabemos, es muy poco probable que no te afecte, pero hablamos de un nivel de mentalidad bastante fuerte, pero sobre todo de algo que en el mexicanismo le decimos mucho, mucho valor, por no decirlo en la otra expresión. Claro, claro. Pero bueno, el hecho es ese, ¿no? Te mudas, te llevas todas tus cosas y lo que se queda ahí para el que sigue habitando el lugar es dolor, es sacrificio, es añoranza, es esa vuelta al pasado, es ese decir, te estoy extrañando, quiero verte, necesito hablarte, pero al final no sucede. No sucede y por eso esta canción se me hace bastante poderosa en el tema de cómo pasan los primeros días sin esas personas. No sabemos si es un punto final, si es un punto y coma, si es un continuará, Uh-huh. pero es algo que sucede. Sucede cuando estás en pareja y también sucede justo lo que decíamos en esa primera mudanza, porque si financieramente no te va bien, pues tienes que regresar al nido, ¿no? Al hogar. Pero si definitivamente si hablamos de una ruptura amorosa, pues sí es un aquí quedó y ¿qué vamos a hacer? Exacto, ¿no? Porque lo que platicábamos también justamente de la canción en los, básicamente nuestros ensayos, era ese tema de que la persona se muda, pero no dijo nada, ¿no? Entonces es como Abruptamente. que mudo por dos, casi, casi, ¿no? Me mudo, pero no te digo nada, me quedo callado y bye, bye, ¿no? Y eso es justamente un duelo, ¿no? Que también se debe de trabajar en pareja al final del día, ¿no? Porque como lo estábamos tocando al inicio, ¿no? Es cuando tú ya decides partir, juntarte con alguien más, crecer con esa persona, plantear metas, tener ciertos objetivos
empezar a desarrollar sobre todo un plan, una estrategia, lo que tú quieras, despertar desde las 6 de la mañana, por ejemplo, los dos al mismo tiempo, básicamente, apoyándose, tú prepara el desayuno, por ejemplo, me meto a bañar, ¿no? Ahora salgo de bañarme, empiezo a servir yo el desayuno, tú te cambias, ¿no? Como que ese ritmo de trabajo que se tiene en pareja al inicio, pues es bastante maravilloso. Pero como yo les platicaba ahorita, ¿no? En esta circunstancia, que muchas de las ocasiones el ideal nos podría llegar a decir, ¿no? Pues cuando terminemos nuestra relación, vamos a seguir siendo amigos, ¿verdad? Es correcto, los mejores. Pero no pasa así, ¿no? Las circunstancias que no funciona de esa manera, ¿no? Y como lo estábamos platicando, hay un momento en el que alguno de los dos puede llegar a, pues, a tener una pequeña situación más incómoda y decide retirarse, pero no decir nada, ¿no? Entonces, no lo hagan. Yo sugeriría que pudieran estar platicándolo en pareja, que pudieran estar charlando incluso también esta ruptura, como básicamente lo que vamos a tocar en la siguiente canción. Que es El día que puedas de Emanuel, igual una canción bastante, Llegadora, yo diría llegadora. yo diría fuerte, yo diría fuerte, Sí. yo diría bastante importante, porque lo dice tal cual, ¿no? Ahora me voy, no me lo repitas, también me he cansado de tantas mentiras, de no serte fiel. Y yo le agregaría leal. Leal. Pues sí, justamente también eso, la lealtad en la pareja también se llega a mostrar cuando ya no existe un lapso de comunicación mutuo, pero que al final de cuentas la lealtad hacia la pareja pues es respetar, ¿no? Esa decisión de que ya no te sientes cómodo, yo ya no me siento cómoda, por ejemplo, ¿no? O viceversa. Vamos a hablarlo, vamos a tocar este punto. ¿Qué nos incomoda de los dos? ¿Va a funcionar más esto más adelante? Si no es así, hay que partir. Y entonces aquí es donde empezamos a tomar las decisiones, ¿no? Bueno, pues entonces, si yo voy a partir, yo, por ejemplo, en lo personal, podría decir, ¿no? Como hombre, por ejemplo, eh, te voy a dejar todo, vamos a dividirlo a mitad, como correspondiente a la ley, si es que hubo matrimonio de por medio, mancomunado y demás, o si simplemente, pues me voy y ya, ya será cuestión de cabeza madura, ¿no? También como para considerar esos factores. En esta ocasión, si ya hablamos, ya dijimos, yo me voy, pues es como que aceptar, ¿no? La ruptura, ¿no? Parte de lo que dice la canción es de que el día que puedas, me mandas con alguien las cosas que básicamente estoy dejando en ese hogar que construimos, ¿no? Pero también es parte de eso, es parte del respeto mutuo, que desde un inicio, pues se está dando en las parejas, ¿no? Eso creo que es un nivel de madurez muy, muy alto, desde mi punto de vista, el que sí puedan dialogar, el que sí puedan llegar a un acuerdo, y que no ninguno de los dos se vaya sin decir nada, como fue el caso de la canción anterior. Justamente, el día que puedas, siento que habla de cuando tú quieras. Y creo que, como bien lo compartes, debe de ser ambas partes en el mismo aspecto, en el mismo tiempo, sentados en conciencia de decir qué es lo que nos está generando este tema, esta diferencia, este mal momento, porque al final es eso, es un momento. Cuando realmente ya te pones a reflexionar o tienes algún acompañamiento psicológico, es parte de lo que te dicen en ese momento, qué era Ujú. lo que estabas sintiendo, cómo generaste esa catarsis, cómo pudiste externarlo. Y muchas de las veces en el tema de relaciones personales preferimos el silencio porque pretendemos que con ello se respete la pauta de que lo piensen mejor. Pero si hoy día nos sentamos a realmente reflexionarlo, estamos en un mundo en el que, como bien compartes, 18 horas son completamente laborales y únicamente 6 son para descansar, donde no existe como tal un punto de conciencia en el que tú puedas sentarte, relajarte y decir, oye, creo que sí, me casé con esta persona para poder convivir y no nada más para pasar ratos de a veces, ¿no? Es como esa cuestión Ujú. y de repente, como estamos inmersos en esa cuestión laboral, encontramos a otras personas, convivimos con alguien más y al no sentirte con la completa seguridad de estar con la pareja ya, como tú lo dices, o sea, desayunamos, comemos y cenamos juntos, pero ni platicamos de qué interés tengo yo, de qué interés tienes tú, de qué viene más allá, de qué manera yo te puedo contribuir para que te desarrolles económicamente, cómo podemos crecer. Porque si bien es cierto el hecho de estar con alguien y de no querer mudarte y de querer permanecer en ese lugar, también habla de qué tanta esperanza hay de que tú puedas y quieras crecer ahí. Dirían, ¿qué tanto al semillero le vas a poner para que eso germine? Si no lo haces y si no estás en esa disposición, pues definitivamente la claridad y lo justo lo que decía, Ujú. la lealtad es el punto más importante y esta canción toca ese punto.
A veces decirle a la persona o a tu pareja o con quien estés, es que llegué más tarde porque tuve que ir a hacer un trámite, etcétera, etcétera, cuando la oficina de ese trámite cierra a las 4, es justo eso, mentir y no solamente le mientes a la persona, te mientes a ti porque ya estás dando de tu tiempo, de tu imaginación y a veces terminas siendo víctima de tu propia historia. Y dices, ¿qué estoy siendo yo? ¿En qué momento o de qué manera yo me puedo reconocer como la persona que un día le prometió amor, lealtad, sinceridad y toda esa cuestión completa que prometemos y juramos, ¿no? Entonces creo que esta canción enfoca precisamente eso de, a ver, ya me cansé de este capítulo de la vida en el que no vamos ni para atrás ni para adelante. El día que puedas, me mandas con alguien, o sea, porque no te quiero volver a ver, pero sí quiero saber qué te está pasando, pero muchas gracias, nos retiremos, ¿no? Ujú. Ambas partes lo deciden así y ahí viene el juego justo de las palabras, ¿no? Ya estoy cansado de tantas mentiras, tanto las tuyas como las mías, porque a veces hasta el sí es fingido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que habla de eso, una rola bastante, yo diría, eso nos habla de la temporalidad, de que siempre ha sucedido todo esto, solo que socialmente no era tan observado. Y justo ahora que nosotros ya lo estamos observando, lo podemos analizar, decimos como una canción de varios años atrás, hoy a mí me puede estar gustando tanto y Ujú. puede hablar de un fragmento de mi vida en el que me identifico. Y si bien es cierto, las canciones y la música tienen tiempo, pero creo que no es el tiempo que te manejan en cuestión de marketing, es el tiempo que tú tienes con la experiencia de vida que llevas. Sí, básicamente en 3 minutos que dura una canción, puede llevar incluso 5 años, ¿no? De 5 tu años de propia tu vida. experiencia. Sí, 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 eso es muy cierto, Ale. Pero como bien lo mencionabas, hablando nuevamente del tema de la lealtad, esa comunicación que siempre se tiene que dar en la pareja, bueno, que idealmente se tendría pensado, ¿no? Que se debe de dar en las parejas, pues de manera respetuosa, sí quedaría perfecto para poder llegar a un acuerdo común. Si ambos ya no están, ya no se sienten cómodos, si uno de los dos ya decide partir, ¿por qué no involucrar al otro, no? Es decir, ¿por qué irme sin decir nada? O ¿por qué correrlo, no? Incluso de casa, ¿no? ¿Por qué no mejor llegar a una comunicación abierta? Y es básicamente lo que representa la siguiente canción, que también me gustaría que nos Exactamente. apoyaras ahí. Jesse y Joy, ¿con quién se queda el perro? Y sí, no estamos hablando del perro. Sí, esa canción tiene bastante metáfora, incluso desde el mismo inicio del título, ¿no? Es bastante llegadora también en cierta parte porque no solamente estamos hablando de pues, una mascota, por supuesto estamos hablando también de que, por ejemplo, de bienes mancomunados, todo lo que platicamos hace un rato, ya sea una casa, incluso hasta una pequeña pluma, ¿no? Que tal vez compraron en algún viaje, no sé, en el extranjero, ¿no? En algún país, en algún estado, pequeño llaverito, las llaves de la casa, ¿no? Porque también hasta eso si rentan, pues el casero llega y las llaves, no, pues se les quedó. No, todo eso va a conjugar la metáfora de con quién se quedaría el perro, ¿no? ¿Qué es la mudanza? Yo creo que menos esperas. Es la mudanza que dices, no se la deseo a nadie, Ujú. porque es en común acuerdo y es en conciencia. Justo lo dices, es en conciencia, es qué te vas a llevar tú, qué me voy a llevar yo, cuándo vamos a hacer tal trámite, porque esto al final se está cerrando el ciclo, justo ahora se apaga la luz y ya no se vuelve a encender. Entonces creo que esta canción sí nos habla de cómo trascender de manera significativa e inteligente en el cómo sí dar pie a una buena separación, porque obviamente ambos lo platican, ambos lo deciden y de esa manera empiezan a realizar como esta repartición, pero no es únicamente en el tema económico, sino también en el tema sentimental, de qué te llevas tú y qué me llevo yo de aprendizaje de este transitar que vivimos juntos, que podemos hablar de 5 3 7 años, 10 años, 12 años, o inclusive toda una vida, ¿no? Que yo podría decir que el ideal o Ujú. el con el que crecimos, vieja escuela, decir hasta que la muerte nos separe, que es como parte de cuando se genera, pues, el tema del matrimonio, ¿no? Pero Claro. siendo así, esta rola lo dice tal cual, con quién se queda el perro, y pues cada quien agarra como que su responsabilidad. El que sí pudo hacer, el que Sí. no hizo. Digo, parece chiste, pero sí llega a ser bastante anécdota. Ujú. Pues hablamos no únicamente de sacrificio, no de independencia, de lo que estás acostumbrado, sino realmente de, insisto, de
generar el menor daño posible y de sí poder ser maestro en la vida de las personas. En el primer momento siempre lo ejercemos como enfado, pero es importante siempre decirlo. Después de que lo analizas, haces una retroalimentación, haces una introspección, puedes darte cuenta de que sí fue lo bueno que hiciste y pues dirían muchos especialistas, si tu tranquilidad es que lo hiciste desde el amor, pues está perfecto. Y si lo hiciste desde el dolor, pues también le dejaste un buen mensaje a la otra persona de qué es lo que sí puedes permitir que hagan y hasta dónde estás dispuesto tú a soportar. Entonces, yo cerraría Ujú. con el decir, la mudanza no únicamente es el hecho de no transmitir verbalmente las cosas, sino también de, en el momento y en el espacio que estuviste ahí, qué momentos felices sí pudiste dar, qué momentos de enseñanza sí pudiste dar y el aprendizaje que tú te llevas. Ese guárdatelo, que nadie te lo quite, dirían coloquialmente, que ese sea tu experiencia de vida y que tomes en cuenta que siempre los días no es un día más. ¿Qué más da? No, es un día menos en tu vida, no únicamente de manera independiente, sino en tu vida también para alguien más. Y pues siempre hablemos, creo que sería lo más importante. Hablemos, como lo decía la primera rola, hablemos de qué es lo que quiero hacer y hacia dónde va mi siguiente paso. Exacto. Es decir, mudémonos. Mudémonos. Muchas gracias. Gracias.